2 de julio de 1937. Océano Pacífico. Imaginad el silencio más absoluto del mundo. No es el silencio de una habitación vacía, sino el silencio de 10.000 metros de profundidad bajo el azul metálico del Pacífico. A las 7:42 de la mañana ese silencio se rasga. Una voz que ya no suena a leyenda, sino a carne asustada, atraviesa la estática. El combustible se agota, no podemos verles. Amelia Earhart no está volando, está cayendo. Y mientras ella busca una isla invisible en el mapa, el mundo que la creó como símbolo ya está empezando a devorar su cadáver. No es solo un avión desapareciendo, es el colapso de un producto nacional. El operador intenta responder, ajusta frecuencias, envía señales de humo, nada. A las 8:43, la última transmisión. Estamos en la línea 157337. Repetimos este mensaje, volando de norte a sur. Después, silencio absoluto. Amelia Earhart tenía 39 años, era la aviadora más famosa del mundo. Faltaban 3 semanas para su cumpleaños y faltaban 11.000 kilómetros para completar la vuelta al mundo. Nunca se volvió a saber de ella. Pero la pregunta que me interesa hoy no es de dónde cayó el avión. La pregunta es, ¿qué la llevó hasta allí? ¿Qué le debe una sociedad a alguien a quien convirtió en símbolo? ¿Y qué pasa cuando el símbolo ya no puede más? Atención, delirantes. Lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes. Si acabáis de llegar, bienvenidas. Y si lleváis ya un tiempo por aquí, gracias por seguir mirando donde otros apartan la vista. Hoy viajamos en el tiempo a 1937, a un avión que avanza sobre el Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier punto seguro, a una voz que empieza a perderse entre interferencias y a una mujer que en ese momento ya no es solo una persona, sino un símbolo que el mundo entero observa con atención. Esta es una historia real de una mujer que fue convertida en icono mientras aún estaba viva y cuya desaparición sigue hoy sin una respuesta definitiva. La vamos a contar desde el respeto, pero también desde la mirada que nos define, no solo entender qué ocurrió, sino qué dice este caso sobre nosotros, sobre cómo construimos héroes, sobre lo que proyectamos en ellos y sobre el precio que a veces pagan por sostener esa imagen. Porque hoy no vamos a empezar por el misterio, vamos a empezar por algo más incómodo. ¿Quién era realmente Amelia Earhart cuando nadie estaba mirando? ¿Qué condiciones técnicas, humanas y también sociales hicieron posible que ese vuelo se convirtiese en desaparición? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando una persona deja de pertenecerse a sí misma para convertirse en una idea colectiva? Ponte cómodo, ajusta los auriculares, porque esta historia no trata solo de un avión que desaparece. No va sobre teorías conspirativas, va sobre algo más difícil de sostener, la vulnerabilidad del héroe. Comenzamos. Amelia Mary Earhart nació el 24 de julio de 1897 en Atkinson, Kansas. No en una familia de aviadores ni de aventureros, era una familia fracturada. Su padre, Edwin Earhart, desarrolló una adicción al alcohol que arrastró a la familia durante muchos años. Mudanzas constantes, inestabilidad económica, los problemas domésticos que en aquella época no se nombraban pero que todo el mundo veía. Amelia los vivió de muy cerca.
y esa experiencia temprana de fragilidad, de ver cómo un hogar puede deshacerse en silencio, marcaría su carácter de una manera que los perfiles oficiales raramente mencionan. Desde pequeña Amelia hizo cosas que las niñas de su época no hacían. Trepaba árboles, construía toboganes, coleccionaba artículos de periódicos sobre mujeres que trabajaban en profesiones dominadas por hombres, ingenieras, abogadas, directoras de banco. Los guardaba en una caja, como si estuviera tomando nota de un mundo que todavía no existía, pero que ella intuía que debía existir. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Amelia y su hermana Muriel se ofrecieron como voluntarias en Toronto para atender a pilotos heridos en combate. Y fue allí donde vio por primera vez de cerca los aviones. Visitó el campo del Cuerpo Aéreo Real y algo en ella cambió. En 1920 asistió a un espectáculo aéreo en Long Beach, California. Pagó $10 para subir a un biplano. El vuelo duró 10 minutos sobre Los Ángeles. Cuando aterrizó supo que no podía no volar. Así de simple y así de definitivo. Tomó clases en Netta Snook, otra pionera de la aviación, la primera mujer en fundar una escuela de vuelo. Los inicios fueron duros. Amelia tuvo que emplearse como enfermera, como telefonista, como conductora de camión de arena para pagarse las lecciones. En una época en que pocas familias financiaban ese sueño para sus hijos varones, hacerlo para una hija, mujer, era impensable. En 1923 obtuvo su licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional. Era la 16ª mujer en recibirla en todo el mundo. Y en 1928 llegó la llamada que lo cambiaría todo. En abril de 1928 el capitán Rayleigh llamó a Amelia Earhart con una pregunta. ¿Querría ella ser la primera mujer en cruzar el Atlántico? Lo que Rayleigh no dijo con tanta claridad es que Amelia no pilotaría ese avión. Lo pilotaría Wilmer Stultz. Amelia viajaría como pasajera, como un símbolo. Y aquí está la primera tensión que recorre toda su carrera. Amelia Earhart no era una figura creada por ella misma, era en parte una figura creada por otros. Por Amy Guest, la aristócrata que financió ese primer vuelo, por George Putman, su editor y después marido que organizó la cobertura mediática de cada hazaña, por una sociedad que necesitaba una heroína con una historia que pudiese contar en los periódicos. Amelia lo sabía, lo dijo con una honestidad que sorprende incluso hoy. Sobre ese primer vuelo transatlántico en el que viajó como pasajera, ella misma escribió: «Fui simplemente un saco de patatas». No pilotó, no dirigió, pero los titulares la convirtieron en protagonista. Lo que hizo Amelia con esa incomodidad es lo que la define. No la rechazó, la transformó en combustible. En 1932 cruzó el Atlántico en solitario, desde Harbour Grace, en Canadá, hasta las costas de Irlanda del Norte. 15 horas de vuelo nocturno con problemas de altímetro, con hielo acumulándose en las alas, con una fuga de combustible que llenó el cockpit de humo. Aterrizó en un prado de Derry y le preguntó a un granjero desconcertado si había llegado muy lejos. Recibió la Cruz de Vuelo Distinguido. La recibió del presidente Hoover de la Casa Blanca, y desde ese momento Amelia Earhart dejó de ser solo una piloto y se convirtió en lo que una sociedad necesitaba que fuera. Impartió clases de ingeniería aeronáutica en Purdue. Luchó por los derechos de la mujer junto a Eleanor Roosevelt y fue una de las primeras defensoras de la enmienda de igualdad de derechos. Amelia fundó también Las 99, una organización de mujeres pilotos, y fue su primera presidenta. Apoyó el control de la natalidad y la igualdad laboral, en una época en la que esas posiciones tenían un coste real. Amelia también se casó con George Putman en 1931, pero mantuvo su apellido de soltera. En la carta que le entregó antes de la boda escribió que si en algún momento alguno de los dos era infeliz, debían poder separarse, y era, como comentaba, el año 1931. Amelia sabía que su libertad era una ficción financiada. George Putman no era solo su marido, era su jefe de marketing. Ella era lo que hoy llamaríamos una héroe funcional,
una pieza de ingeniería social diseñada para convencer a una sociedad en crisis de que el éxito individual todavía era posible. Sin embargo, hay una trampa. Cuando dejas de ser un sujeto para ser una función social, dejas de tener derecho al agotamiento. Amelia no volaba por placer, volaba porque el personaje que habían construido no podía permitirse aterrizar. Todo esto, los récords, las causas, la independencia personal, se construía mientras viajaba, daba conferencias, publicaba libros y seguía volando. Sin parar. Hay una pregunta que el guión oficial de su vida raramente hace. ¿Cuál era el coste de todo esto? En 1935, Amelia empezó a planear lo que llamaba el vuelo que me quedaba por realizar. Dar la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador, la ruta más larga posible, casi 47.000 kilómetros. La Universidad de Purdue le financió un Lockheed Electra 10E bimotor, modificado para llevar más combustible. Amelia lo llamó simplemente Electra. El primer intento fue en marzo de 1937. Amelia Earhart y su tripulación despegaron de Oakland con rumbo oeste. En Pearl Harbor, durante el despegue, el avión se deslizó fuera de control. Hubo daños considerables. Uno de los tripulantes atribuyó a Amelia la responsabilidad de aquel accidente. El Electra fue enviado a California para reparaciones que duraron meses. Cuando volvió a estar listo, Amelia cambió la dirección de la vuelta. Ahora volverían hacia el este y redujo la tripulación a 2, ella y Fred Noonan como navegante. Fred Noonan era uno de los mejores navegantes aéreos del mundo. Había trazado las rutas del Pacífico para Pan American Airways. Conocía esas aguas como pocos, pero también cargaba con un problema que sus superiores conocían. Tenía dificultades serias con el alcohol. Pan Am le había pedido que dejara su cargo. Amelia eligió trabajar con él de todas formas. El 1 de junio de 1937 despegaron de Miami. Volaron hacia el este, Puerto Rico, Venezuela, África, Pakistán, India, Birmania, Tailandia, Singapur, Java, Australia y Nueva Guinea. Para cuando llegaron a Lae, en Papúa Nueva Guinea, el 29 de junio, habían completado más de 35.000 kilómetros. Les quedaban unos 11.000 para terminar. El tramo más difícil estaba por delante, atravesar el Pacífico hacia la diminuta isla Howland, un territorio estadounidense de apenas 3 kilómetros de largo en medio del océano. La isla era tan pequeña que era casi imposible de localizar desde el aire sin comunicaciones de radio perfectas. Y aquí hay algo que no suele contarse con suficiente detalle. Amelia y Noonan llevaban semanas volando con muy poco descanso. Las condiciones meteorológicas en el Pacífico eran impredecibles. Y había un problema técnico que se había detectado durante los preparativos y que nunca llegó a resolverse bien. El sistema de comunicaciones de radio del Electra no funcionaba de forma óptima. La antena de largo alcance había sido eliminada para reducir peso. Las frecuencias que usaría durante el tramo más crítico del vuelo no habían sido coordinadas correctamente con el Itasca. Mayday, Mayday. El guardacostas Itasca fue enviado a la isla Howland para asistirla. Llevaba semanas allí esperando, pero nadie había verificado que las frecuencias de comunicación fueran compatibles entre el barco y el avión. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart y Fred Noonan despegaron de Lae en medio de un temporal. Por delante, 4.200 kilómetros de océano, una isla de 3 kilómetros y un sistema de comunicaciones que no funcionaba bien. Durante las primeras horas del vuelo, el Itasca no recibió señales del Electra. Todavía no había alarma, el avión estaba demasiado lejos para el alcance de radio. Conforme el avión se acercaba a Howland, los mensajes empezaron a llegar. Pero eran fragmentarios, breves, insuficientes para calcular su posición. El Itasca enviaba señales de humo, informes meteorológicos, llamadas en Morse. El operador de radio anotaba en el registro una y otra vez: Earhart and Her. Earhart no escuchaba.
Esa frase aparece decenas de veces en el registro oficial desclasificado en 2025. A las 7:42 de la mañana llegó el mensaje que hoy todo el mundo conoce. Mayday, mayday. KHA-QQ llamando a Itasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no podemos verles. El combustible se agota. Nos queda solo para media hora, más o menos. No podemos comunicarnos por radio. Volamos a unos 300 metros de altura. La voz sonaba tensa, concentrada, sin histeria. El Itasca intentó responder. La tripulación tardó minutos decisivos en sintonizar la frecuencia correcta. Cuando lo hicieron, ya era tarde. A las 8:43 el último mensaje registrado. Estamos en la línea de posición 157337. Repetiremos este mensaje, volando de norte a sur. Aquella línea de posición, la 157337, indica que Amelia sabía en qué línea de coordenadas estaba, pero no sabía en qué punto de esa línea. Howland podía estar en cualquier dirección. Después llegó el silencio. A las 21:30 del mismo día, el Itasca concluyó que el avión pudo haberse estrellado en el mar. La búsqueda comenzó de inmediato. El presidente Franklin Roosevelt movilizó 6 buques de guerra y 66 aviones en una de las operaciones de búsqueda más costosas de la historia hasta entonces. No encontraron nada. El 19 de julio la operación fue cancelada. En noviembre de 2025 los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicaron más de 4.000 documentos gubernamentales desclasificados sobre el caso Earhart. Los expertos fueron claros desde el principio. Era improbable que los documentos aportaran información radicalmente nueva. Y así fue. Lo que sí hicieron fue confirmar y detallar lo que ya se sospechaba. Los registros del Itasca muestran con precisión el caos comunicativo de esas últimas horas. La frase Earhart and her aparece repetida en el cuaderno de bitácora, no como una conclusión, sino como descripción continua de lo que estaba sucediendo. El operador intentaba, no llegaba, el avión transmitía, el barco no recibía, o recibía fragmentos que no eran suficientes. La hipótesis más aceptada por el gobierno de los Estados Unidos, el Smithsonian y la mayoría de los investigadores serios es también la más austera. Amelia Earhart y Fred Noonan se quedaron sin combustible. El avión amerizó en el Pacífico cerca de la isla Howland y ambos murieron. Hay otra teoría que cuenta con respaldo científico parcial, que lograron aterrizar en la isla Nikumaroro, entonces llamada Isla Gardner, a unos 650 kilómetros de Howland. La Fundación Tigar ha excavado allí durante décadas y ha encontrado artefactos de la época, fragmentos de envases de productos cosméticos, restos óseos analizados en 2019 que presentan mayor similitud con Amelia que con el 99% de las muestras de referencia, una esbiella de un tipo de calzado compatible con el que ella usaba. Nada concluyente, pero tampoco descartable. En 2023 una imagen sonar captada en el Pacífico parecía mostrar un objeto con la silueta de un Lockheed Electra en el fondo del mar, cerca de Howland. Sobre las teorías conspirativas, que Earhart era espía, que los japoneses la capturaron, que sobrevivió con otra identidad, los investigadores serios las descartan de forma sistemática. Lo que hay es esto: un avión que se quedó sin combustible, 2 personas que no encontraron una isla de 3 kilómetros en medio del Pacífico, y un sistema de comunicaciones que falló en el momento más crítico. No hay un misterio sobrenatural, hay un conjunto de errores humanos, técnicos y logísticos que se acumularon en el peor momento posible. Y una mujer que llevaba años cargando con más de lo que ningún ser humano debería de cargar solo. Y ahora permitidme que analicemos todo este caso desde un punto de vista sociológico, porque el caso de Amelia no es solo una historia de aviación, es una historia sobre el precio que paga una persona cuando una sociedad la convierte en un símbolo. Amelia Earhart no era un símbolo que eligió serlo desde el principio, sino que fue construida como símbolo por una combinación de factores: su propia ambición, las decisiones editoriales de su marido y editor George Putnam
y la necesidad de una sociedad que en los años 30 buscaba referentes de modernidad y ruptura sin tener que cambiar demasiado. Ella vendía libros, daba conferencias, aparecía en portadas. Su nombre se usaba para vender equipajes, ropa, cremas. Era un producto cultural antes de que ese concepto existiera como tal. Los sociólogos llaman a este fenómeno la trampa del héroe funcional, cuando una persona deja de ser percibida como sujeto con límites y pasa a ser percibida como función social, como demostración viviente de que las cosas son posibles. Y en ese momento la sociedad deja de preguntarse si esa persona puede descansar, si tiene miedo, si se encuentra al límite. Y Amelia llevaba una década sin parar, vuelos, giras, publicaciones, causas. No había pausa. No había espacio para la duda pública. La duda era incompatible con lo que ella representaba. Si analizamos el último vuelo, desde la teoría multifactorial de Elliot y Merrill, la desaparición deja de ser un misterio para ser una estadística inevitable. No fue una sola causa, fue la acumulación de lo que llamamos hándicaps, una antena eliminada por peso, un navegante con historial de alcoholismo, frecuencias no coordinadas, una piloto al límite de sus facultades psíquicas, tras una década de sobreexposición. Según este modelo, cuando se acumulan 7 o más factores críticos, el sistema colapsa. Amelia no fue víctima del destino, fue víctima de una anomía estructural, el vacío que se produce cuando las expectativas culturales de éxito, por ejemplo en este caso dar la vuelta al mundo, superan los medios reales disponibles para lograrlas con seguridad. Y aquí está la tercera dimensión de este caso, que me parece más importante que cualquier teoría sobre dónde está el avión. Después de la desaparición de Amelia, el mundo no pudo cerrar el duelo, porque no había cuerpo y no había certezas. Y ante ese vacío, la mente humana, individual y colectiva, hace lo que ya sabemos, llenar ese vacío. Las teorías conspirativas sobre Erhard no son un fenómeno marginal, son un fenómeno masivo, sostenido durante casi 90 años, alimentado por documentales, libros, películas y portadas de revista. Y la pregunta que vale la pena hacerse no es si esas teorías son ciertas, sino por qué necesitamos que lo sean. Porque si Amelia fue capturada por los japoneses, su historia tiene un final. Si sobrevivió con otra identidad, su historia tiene un final. Si era espía, su historia también tiene un final. Si simplemente se quedó sin combustible sobre el Pacífico, su historia tiene un final que no podemos sostener, un final sin sentido aparente, una muerte funcional, técnica, sin antagonista claro. Y eso es lo que nos cuesta asumir como sociedad, no la muerte en sí, de Amelia, sino la posibilidad de que no haya ninguna razón oculta detrás, de que una persona brillante, valiente y agotada, en condiciones técnicas insuficientes, simplemente no llegó a su destino. La conspiración es más fácil de sostener que el azar, la leyenda más cómoda que la vulnerabilidad. Y eso nos dice mucho más sobre nosotros como sociedad que sobre ella. Así que a día de hoy, casi 90 años después, no sabemos con certeza dónde está el avión que pilotaba Amelia, pero sabemos muchas otras cosas. Sabemos que fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario, que fundó organizaciones de mujeres pilotos cuando hacerlo tenía un precio alto, que defendió causas que entonces eran minoritarias y que hoy son fundamentales, que cargó durante una década con el peso de representar a toda una generación de mujeres que querían hacer cosas que supuestamente no podían. Y sabemos que ese peso, invisible, nunca nombrado, construido colectivamente por todos los que la admiraban y la necesitaban, formó parte de las condiciones de su último vuelo. Amelia Earhart murió oficialmente en 1939, pero la leyenda que construimos la mantiene en un limbo eterno. Preferimos imaginar que fue espía o que terminó en una isla desierta porque la verdad técnica es demasiado vulgar para nuestra necesidad de mitos. Nos cuesta aceptar que una mujer brillante simplemente se quedó sin gasolina. Porque si Amelia puede fallar por algo tan humano como el cansancio o una radio que funciona mal, entonces nosotros también estamos en peligro. La pregunta con la que os dejo hoy es: ¿a quién estás obligando tú a ser un héroe para no tener que mirar tu propia fragilidad? Hoy su legado sobrevive. Desde 1973 forma parte del Salón de la Fama Nacional de la Mujer. Su nombre lleva
un planeta menor, un cráter lunar, aeropuertos, escuelas. Hilary Swank la interpretó en el cine. Millones de personas la conocen por su nombre. Y el Electra sigue en algún lugar del Pacífico, sin encontrar, como un recordatorio de que incluso las leyendas tienen límites. Y que quizás deberíamos pensar más en esos límites antes de que alguien llegue a ellos. Querido delirante, si este episodio te ha movido en algo, compártelo, que la historia de Amelia Earhart siga circulando con la complejidad que merece. Y una última cosa, Crónica Delirio no solo se escucha, también se construye. Y como nos oís desde muchos países del mundo, quiero saber qué historias quedaron en silencio en el tuyo. Escríbeme el caso que nunca terminó de explicarse y puede convertirse en nuestro próximo episodio. Síguenos en Instagram @crónicadelirio_podcast y en TikTok crónica.delirio.po. Y la semana que viene, más Crónica del Delirio. Adiós.